Bienvenido a su clase de matemática quinto grado. Analizamos e interpretamos datos sobre nuestra salud a partir de las medidas de localización. Experiencia de aprendizaje 4. Cuarta actividad matemática. Propósito de aprendizaje. Competencia, resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. Ahora vamos a analizar e interpretar datos sobre el cuidado de la salud, gestionando actividades orientadas al bienestar como sociedad, usando medidas de localización. Situación significativa. El 70% de la población adulta peruana sufre de sobrepeso y obesidad. Frente a ello, María Inés, una activista por el cuidado de la salud de su comunidad, luego de conocer el elevado índice del IMC, promedio de 40 personas, les brindó apoyo para que recibieran orientación dietética, acompañada de actividades físicas, y así mejorar su masa corporal. Además, se encargó de que la municipalidad apoyara con charlas sobre educación en salud, dando clases de natación para aquellas personas cuyas estaturas estén comprendidas bajo el quintil 2. En las tablas se muestra la masa corporal y estatura de las 40 personas. Sobre esta información, tenemos nuestras preguntas retadoras. Sigamos con el desafío. Primera fase de la resolución de una situación problemática. Comprender la situación. ¿Qué datos podemos identificar en la situación? En dos tablas de frecuencias con datos agrupados, tenemos una muestra de 40 personas, donde se observan su masa corporal en kilogramos y su estatura en metros. ¿Qué variables identificamos en esta encuesta? ¿De qué tipo son? Masa corporal en kilogramos es variable cuantitativa continua. La estatura en metros es variable cuantitativa continua también. ¿Por qué debemos dar atención a esta problemática? La obesidad es considerada como enfermedad crónica. Se caracteriza por la acumulación excesiva de tejido adiposo debido a una ingesta de calorías diarias que sobrepasa lo recomendado. ¿Qué nos piden hallar las preguntas de la situación? ¿Qué masa corporal tendrá el 30% de la muestra elegida para que sigan recibiendo la orientación dietética acompañada de actividades físicas? Si Arturo pertenece a la muestra de las 40 personas y su estatura es de 1,45 m, ¿será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad? Estas son nuestras preguntas retadoras. ¿Tenemos información suficiente para responder las preguntas de la situación? Sí, así es. Con los datos proporcionados en las tablas, podemos usar la fórmula para determinar los cuantiles requeridos para responder las interrogantes de la situación. Sigamos. Conocimientos previos, entonces. Los cuantiles, ¿qué son? Son medidas estadísticas que describen el comportamiento de una distribución ordenada de datos mediante la división de una serie de valores en partes puntualmente iguales. Cuantiles más utilizados: percentiles, cuartiles, quintiles y deciles. Por ejemplo, los percentiles. El conjunto de datos ordenados se divide en 100 partes iguales. Existen 99 percentiles. Cada parte representa un 1%. El procedimiento y la fórmula que se usa para el cálculo de cualquier cuantil con datos agrupados se basan en el procedimiento y la fórmula de la mediana. Si dominamos el uso de la fórmula de la mediana, dominaremos sin problema el empleo de la fórmula para los cuantiles. Fíjate, aquí tenemos la fórmula y sus elementos. Con los ejemplos lo entenderemos muy bien. Diseñamos un plan o estrategia. En nuestro organizador podemos incluir información como las sugeridas, la información que se dan en las tablas, las variables usadas, el cálculo de los cuantiles pedidos, decil y quintil, la representación de los cuantiles con su interpretación y obtener conclusiones para tomar decisiones. Vamos a focalizar nuestro análisis en los deciles y los quintiles. ¿Qué es un quintil? Los quintiles dividen al conjunto de datos en 5 partes iguales. Cada parte representa un 20% de la muestra. Primer quintil, por ejemplo, caso 1, 20%. Segundo quintil, 20% más. Ya tenemos 40%. Tercer quintil, 20% más. Hasta acá, hasta el tercer quintil, ya tenemos el 60% de la muestra.
Deciles. El conjunto ordenado de datos se divide en 10 partes iguales. Cada parte representa un 10% de la muestra. El decil 2 nos mostrará el 20% de la muestra. 10% más 10%. El decil 5 nos mostrará el 50% de la muestra, porque tenemos 5 partes de 10. Muy bien, ya vimos deciles y quintiles. Ahora ejecutar el plan o estrategia. ¿Qué masa corporal tendrá el 30% de la muestra para que sigan recibiendo la orientación dietética acompañada de actividades físicas? ¿Qué tendríamos que hallar? El decil 3. 10% más 10% más 10%, 30%. Encontremos el decil 3 en nuestra tabla. Completamos las filas necesarias. Acá requerimos las frecuencias acumuladas para encontrar la posición. Cuantil buscado, el tercer decil. J vale 3. Total de datos, son 40 datos. Cantidad de partes divididas. Deciles, se divide el conjunto de datos en 10 partes. Posición del tercer decil. Hay que multiplicar 3 por 40 entre 10. La posición 12. ¿Dónde encontramos la posición 12? En la columna de frecuencias acumuladas. 12, ¿estará aquí en la primera fila? No, porque llega hasta 2. Entonces buscamos el inmediato superior, 13, aquí. Entonces 12 se encuentra en la segunda fila. Ya ubicamos el intervalo que corresponde a la ubicación del cuantil. Se encuentra en la segunda fila. Identificamos los otros elementos de la fórmula. Y reemplazamos. A ver, nos piden límite inferior del intervalo. ¿Quién es? 40. Reemplazo. Esta multiplicación J por N, total de datos, entre N mayúscula, ya se hizo. Está aquí. Es 12. Se reemplaza. Menos la frecuencia acumulada anterior. Anterior, ¿ah? ¿Quién es? 2. Frecuencia absoluta va a dividir en la fracción. ¿Quién es la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el cuantil? 11. La amplitud del intervalo, 50 menos 40, 10. Identificados los elementos, solo es cuestión de reemplazar y efectuar las operaciones indicadas. Primero el paréntesis, luego la multiplicación y al final la suma. El tercer decil es 49,09 kilogramos aproximadamente. Quiere decir que el 30% de personas tienen masa corporal de 49 kilogramos o menos. Segunda pregunta, segundo desafío. Si Arturo pertenece a la muestra de las 40 personas y su estatura es de 1,45 m, ¿será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad? Veamos, calculamos el segundo quintil. Completamos las columnas necesarias en la tabla de estatura en metros. ¿Qué cuantil estamos buscando? El quintil 2. Entonces, J vale 2. Total de datos sabemos que es 40. Estamos en los quintiles. ¿Cuántas partes divididas? 5. Posición del segundo quintil. Hay que multiplicar y dividir. 2 por 40 entre 5. 16. Muy bien, el dato 16. Viendo en la columna de frecuencias acumuladas. ¿Dónde se encuentra? Aquí llega hasta 10. Hasta 15. Hay que buscar el número inmediato superior. En la cuarta fila llega hasta 25. El dato número 16 se encuentra aquí. Ya ubicamos la fila donde se halla el intervalo que queríamos. Aquí lo tenemos. Ahora identificar los otros elementos de la fórmula para aplicar. Ajá, límite inferior del intervalo, 1,40 m. J por N minúscula sobre N mayúscula, eso ya se hizo. Es la posición del segundo quintil, 16. Se resta la frecuencia absoluta acumulada anterior. Anterior a 25, ¿quién está? 15.
Frecuencia absoluta del intervalo donde se halla el cuantil buscado. 10. Y A mayúscula, la amplitud del intervalo. 1,50 m menos 1,40 m, 0,10 o 0,1, si lo deseas. Reemplazo los elementos encontrados en la fórmula. Primero realizo el paréntesis, luego multiplico y al final sumo. El quintil 2 es 1,41 m. Quiere decir que el 40% de personas miden 1,41 m o menos. Respondemos las preguntas de la situación. ¿Qué masa corporal tendrá el 30% de la muestra para que sigan recibiendo la orientación dietética acompañada de actividades físicas? El 30% de la muestra de las 40 personas tiene masa corporal de 49 kilogramos o menos. Ellos recibirán la orientación dietética con las actividades físicas. Si Arturo pertenece a la muestra de las 40 personas y su estatura es de 1,45 m, ¿será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad? ¿Tú qué dices? Arturo no será beneficiado con el apoyo, dado que su estatura de 1,45 m no se haya comprendida bajo el quintil 2. Su estatura es mayor al límite señalado por este cuantil. Reflexionamos sobre lo desarrollado. Preguntas abiertas para ti. ¿Cuál es la importancia de las medidas de localización que te han permitido en esta actividad? ¿En qué otras situaciones podemos aplicarlas? ¿Qué propuestas darías a las familias para conservar la salud para el país que queremos? Reflexionemos y sigamos adelante. Muy bien, hemos terminado de desarrollar esta situación significativa. Ahora te toca a ti. Esfuérzate, vamos, tú puedes.